Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 6 minutos, noticia del día, una decisión en la Cámara de Representantes que aprueba enmiendas que se plantearon para restringir los fondos que destina Estados Unidos a Colombia para que no se utilicen en la aspersión aérea, para poner condiciones también a los recursos que se usan para la policía. En fin, una noticia importante, nos decía Juan Carlos Iragorri más temprano, falta todavía que pasen estas decisiones por el Senado, pero sin duda da cuenta pues del trabajo que se está haciendo allí en la Cámara de Estados Unidos y de la percepción que tienen, por ejemplo, sobre los derechos humanos en Colombia y sobre esa aspersión con glifosato de los cultivos ilícitos. Iragorri nos tiene invitado un analista para entender un poco qué es lo que significa esta decisión en la Cámara de Representantes. Iragorri. Así es, Yolanda, tenemos en Washington a Adam Isaacson de la Washington Office on Latin America, la oficina en Washington de Asuntos de América Latina, que es una organización de defensa de los derechos humanos, y el señor Isaacson es un experto en el asunto. Señor Isaacson, gracias por estar con nosotros. ¿Usted cree que esta iniciativa, esta enmienda aprobada en la Cámara de Representantes anoche, va a ser aprobada en el Senado y se va a convertir en ley? Es decir, que finalmente Estados Unidos va a prohibir, por ejemplo, que los fondos que envía a Colombia no se utilicen en fumigación de cultivos ilícitos? Bueno, creo que los que quieren que esas enmiendas pasen por el Senado van a tener que trabajar muy duro, porque el Senado es mucho menos proclive a limitar ayuda militar y policía a Colombia. Aunque ahora, por primera vez desde hace años, hay una mayoría demócrata en el Senado, es una mayoría muy escasa. Y entonces, si yo tuviera que apostar, yo diría que en la versión del proyecto del Senado eso no va a aparecer. Lo que pasó el año pasado es que sí se quitó en la conciliación entre las dos versiones y no, porque sí se aprobó el año pasado en la Cámara también. Entonces dudo que vamos a verlo en la parte final, pero los que quieren que se saque adelante van a tener que trabajar duro en el Congreso. Señor Isaacson, independientemente de los resultados, de todas maneras, ¿no indica esto una tendencia que sí hay un giro en el enfoque en la lucha contra las drogas? Es decir, que ya no se está dando tanta prioridad a la fumigación, porque lo que hay que enfocar en la guerra contra las drogas es en los eslabones de la cadena que dan valor agregado a la droga. Sí, definitivamente hay un giro en esa actitud de la política antidrogas. No hay nadie realmente en este momento empujando fuertemente en Washington para el reinicio de las fumigaciones. Hay muchos que lo apoyarían, pero no lo ponen como prioridad porque no funcionó tanto en el pasado. Es visto como cruel. Hay preocupaciones por los impactos en salud del glifosato. Y también aquí en Estados Unidos, cuando piensan ahora en la droga, el problema de la droga y los sobredosis, piensan en heroína y fentanilo y metanfetaminas, piensan en drogas sintéticas y no la coca y la cocaína, que es solo una parte muy menor del número de muertes de sobredosis en este país. Entonces la presión no hay y están presionando más para que se implementen programas de tener presencia estatal en el campo, sea militar o sea del gobierno, que haya gobernabilidad para acabar con la coca. Espero que sigan con esa paciencia. Señor Isaacson, es decir, este proyecto en últimas vuelve a poner en el primer lugar de prioridad las violaciones a los derechos humanos, en particular por la acción de la fuerza pública en Colombia sobre la agenda de cooperación. Ese es un cambio que no se veía probablemente desde los años 90, ¿no es así? No se ha visto por lo menos desde hace como 15 años, cuando salieron los falsos positivos y las acusaciones de colaboración con paramilitares. Y lo que cambió realmente, como ha pasado aquí en Estados Unidos, también son las imágenes y los videos en vivo de la respuesta de la policía durante el paro. Todo el mundo reconoce que muchos de los participantes en el paro también cometieron actos de vandalismo y violencia, pero las imágenes son muy duros. Y aquí en Estados Unidos tenemos lo mismo, las imágenes de lo que pasó con George Floyd y otras víctimas afro de violencia policial.
cayeron muy duro. Las imágenes de este fin de semana de nuestra patrulla fronteriza y los haitianos también cayeron muy duro. Y eso es porque está entrando de nuevo en la conversación aquí sobre Colombia. Claro. Yo quisiera preguntarle a propósito de Colombia y de Estados Unidos, ¿cómo ve al nuevo embajador Juan Carlos Pinzón en ese esfuerzo por tratar de que nos vaya mejor frente a los demócratas, frente al gobierno de Joe Biden? ¿Le alcanzará al gobierno del presidente Iván Duque menos de un año para tratar de alguna manera de ajustar esas relaciones? Pues es cierto que Juan Carlos Pinzón tiene muchas mejores relaciones con la mayoría demócrata y varios oficiales del gobierno de Biden que tenía en su momento Francisco Santos. Va a estar, me imagino, utilizando esos contactos, tratando de mejorar la imagen, hablando mucho más de temas como la migración venezolana y el medio ambiente. Pero sí, Juan Carlos Pinzón también tiene sus puntos de vista que no coinciden mucho con los demócratas, como su oposición al acuerdo de paz, por ejemplo. Entonces, no va a ser siempre una conversación fácil, pero yo sí creo que con Pinzón aquí va a haber más esfuerzo de tener, de acercar las relaciones. Y puede haber una reunión o más llamadas entre Duque y Biden, pero sigue siendo malos sentimientos después de lo que hizo lo que hicieron miembros del Centro Democrático en la campaña de 2020. Señor Isaacson, ¿cuándo se sabrá definitivamente qué pasa con este proyecto de ley? ¿Cuándo sabremos si esto se convierte en ley o si se hunde en el Senado? Pues el Senado probablemente terminará su versión de esta ley en cuestión de semanas. Es casi cierto que estas enmiendas sobre Colombia no aparecerán en la versión del Senado. Lo que pasa entonces es que irá a una conciliación entre las dos cámaras, va a haber una negociación, muchas veces gana el Senado en estas negociaciones. Lo que espero es que antes del fin del año, probablemente en el mes de diciembre, van a aprobar esta ley y vamos a ver qué hay. Lo último, en este año, el año pasado, aprobaron la enmienda sobre la fumigación en la Cámara y el Senado lo quitó en la conciliación. También hubo un requisito de hacer un informe muy duro y fuerte sobre lo que pasó con el escándalo de inteligencia de los militares del año 2020. Eso también se debilitó mucho y se convirtió en un requisito de informe bastante débil. Y probablemente va a pasar algo así si los demócratas no ponen mucha energía en tratar de salvarla en el Senado. Es Adam Isaacson de la Oficina de Washington en Asuntos de América Latina desde la capital de Estados Unidos. Señor Isaacson, gracias por haber estado en RCN Radio. No, gracias Juan Carlos, que le vaya muy bien. Iragorri, entonces el pronóstico es que en el Senado se queda, es decir, que estas proposiciones que pasaron en la Cámara de Representantes se quedan en el Senado. Esto obviamente tiene que ver con lobby, ¿no? Todas las decisiones que se toman en los congresos tienen que ver mucho con el lobby, en este caso de los distintos países, o bien de los gobiernos o bien de la oposición, que se ha movido bastante, hay que decirlo, la oposición en Colombia, para denunciar los hechos que consideran violatorios de los derechos humanos, el debate sobre la fumigación con glifosato, etcétera. Pero entonces la apuesta de Iragorri es que en el Senado se queda. Sí, la apuesta de Adam Isaacson es que en el Senado este proyecto de ley se hunde y lo que él le explica que es una realidad es que en la Cámara de Representantes hay gente mucho más liberal como Alexandria Ocasio-Cortez, representante demócrata de Nueva York, que fue quien presentó esto, o como Jim McGovern, el representante de Massachusetts. El Senado tradicionalmente en Washington es mucho más conservador, mucho más cauteloso y por esa razón, sobre todo cuando hay 50 votos demócratas y 50 republicanos, lo más probable es que este proyecto se hunda. Cualquier cosa puede pasar, pero evidentemente las apuestas van en el sentido de que esto no va a prosperar y no se va a convertir en ley, Yolanda. Pero es un aviso, y un aviso contundente, diría yo, Yolanda, que está dirigido no solamente al gobierno nacional, sino también a la misma fuerza pública, en particular a la Policía Nacional. Si no enmendamos la plana en materia de derechos humanos,
corremos un riesgo que ese asunto de los derechos humanos se vuelva a volver, pues vuelva a lo que fue en el pasado, como digo, en los años 80, 90, un cuestionamiento permanente sobre Colombia, sobre su récord en materia de protección a la población, en los derechos humanos, y bueno, también eso lo tenemos que hacer por tarea propia, no porque nos lo impongan. Hubo casos serios, graves, de violaciones a los derechos humanos durante las protestas recientemente, y pues eso no puede volver a ocurrir. Y yo diría que, como dijo hoy Saxon, y lo digo en mis palabras, no todo es miel sobre hojuelas en las relaciones Colombia y los Estados Unidos. Dice, de todas maneras, Pinzón, pues sí, hará énfasis en lo que se está haciendo con los migrantes venezolanos, en algunos esfuerzos en algunas direcciones, pero él tiene el INRI de haber sido opositor del proyecto de los acuerdos con las FARC, y no se nos olvide que los Estados Unidos jugaron un papel importante en ese acuerdo. Luego, todavía queda mucho por recuperar y por curar heridas que quedaron por la intervención de gente del Centro Democrático y la inclinación excesiva tal vez del gobierno en el favorecimiento del presidente Trump. Históricamente ha habido congresistas en Estados Unidos y senadores como Patrick Leahy, que es el senador más antiguo en Washington en estos momentos, que hacen mucho énfasis en que Colombia debe respetar los derechos humanos. El Departamento de Estado de Estados Unidos siempre tiene que rendir un informe sobre si Colombia lo está haciendo bien antes de que envíen los dineros al país. ¿Por qué pasa todo esto? Por una razón muy sencilla, y es porque están hablando de dinero de los contribuyentes. Cualquier ciudadano estadounidense sabe que parte de la plata que pone en sus impuestos va a parar a Colombia, y por eso quiere que vaya a parar a tareas que sean lícitas, que sean respetuosas de los derechos humanos. Pero por otro lado, el gobierno de Washington, a pesar de todo lo que digan, no se va a echar encima al gobierno colombiano, cualquiera que sea, a menos que en Bogotá metan mucho las patas por una razón. Con México se la tienen que llevar bien, con el señor López Obrador, pero miren los problemas que hay en Nicaragua con Daniel Ortega, en El Salvador con Nayib Bukele, y de ahí para abajo lo que quieran. En Guatemala, en el Perú con Pedro Castillo, en Argentina con el señor Alberto Fernández, en Venezuela con Nicolás Maduro. Tiene un incendio en la región, y los únicos dos países con los que más o menos puede funcionar Washington es con México, obligatoriamente porque es su vecino, y con Colombia. Iragorri, gracias. Y a los compañeros en la mesa, decisión entonces en la Cámara de Representantes que busca restringir o poner condiciones a las ayudas a Colombia. Esto tiene que ver con la aspersión con glifosato y tiene que ver también con la alerta que lanzan desde la Cámara de Representantes en Estados Unidos sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia. 7:18. En segundos les tenemos más noticias. Hay novedades a propósito de la quiebra de Evergrande, este gigante chino que está, por supuesto, impactando los mercados. Y hay una decisión importantísima de la Corte Constitucional que tiene que ver con libertad de expresión en las fuerzas militares. Ya les contamos.